Para terminar este minimook llamado las medidas estadísticas en el resumen de datos, vamos a analizar algunos problemas cuya solución requiere comparar información que pertenece a ámbitos distintos, por lo que la comparación en términos absolutos puede inducir a error. Las comparaciones relativas deberían llevarse a cabo en todos aquellos casos en los que los datos tienen magnitudes distintos entre los grupos que se comparan, o en los casos para los cuales las unidades de medida de los datos son distintas entre los grupos. Volvamos al problema de origen. El Instituto de Especialidades Médicas, de siglas IEM, analizó una muestra de 389 pacientes con diabetes tipo 2. El índice de masa corporal promedio fue de 29,6 kilogramos sobre metro cuadrados, con una desviación estándar de 4,2 kilogramos sobre metros cuadrados. Por otro lado, la presión arterial sistólica presentó un promedio de 131,6 mmHg, que significa milímetros de mercurio sobre la presión atmosférica, con una desviación estándar de 15,5 mmHg. Ayude a los investigadores del IEM a responder lo siguiente. 1. Para efectos de la investigación se requiere determinar cuál parámetro médico tiene mayor variabilidad relativa entre los pacientes, el índice de masa corporal o la presión sistólica. Y como segunda interrogante tenemos que Joaquín es uno de los 389 pacientes muestreados. Su índice de masa corporal fue de 34,1 kilogramos sobre metros cuadrados y su presión sistólica fue de 135,8 mmHg. Para su tratamiento médico, se requiere determinar en cuál de estos parámetros tiene un comportamiento relativamente más alto respecto al resto de las personas consideradas en el estudio. Para analizar el problema, debemos observar que la unidad estadística es el paciente y las variables son el índice de masa corporal medido en kilogramos sobre metros cuadrados y la presión arterial sistólica medida en mmHg, que hemos definido como miligramos de mercurio sobre la presión atmosférica. Ellas no solamente tienen magnitudes muy diferentes, sino también sus unidades de medida. Por esta razón, los datos no son comparables y requerimos de una valoración relativa. La medida estadística más utilizada en el caso de variabilidad relativa se denomina coeficiente de variación y viene dada por el cociente entre la desviación estándar y el promedio. Se multiplica por 100 para fines de facilitar la interpretación. La razón matemática de la magnitud de la desviación estándar entre el promedio elimina estos efectos que generan las diferencias entre los grupos y posibilita una buena medida de variabilidad relativa. Para este problema tendríamos lo siguiente. En el índice de masa corporal, el coeficiente de variación sería 14,19, mientras que para la presión sistólica sería 49,05. De acuerdo con lo anterior, para la muestra aleatoria de pacientes, los valores correspondientes a la presión sistólica son relativamente más variables, más de 3 veces mayor. En cuanto a la segunda parte, tenemos que Joaquín presenta un índice de masa corporal de 34,1 kilogramos sobre metros cuadrados y una presión sistólica de 135,8 mmHg. Estos valores superan el promedio, lo que es un indicio de la condición médica de este paciente. Sin embargo, para comparar estos valores específicos de Joaquín con base en el comportamiento de los pacientes observados, se debe recurrir a una medición relativa. Una estrategia que se acostumbra a utilizar se llama estandarización o tipificación. Consiste en generar un indicador que elimine las unidades de medida y haga comparable la magnitud de los datos. Veamos. La fórmula viene dada por la diferencia entre el dato con el promedio, o sea, una desviación, entre la desviación estándar propiamente dicha. Para el caso de Joaquín tendríamos lo siguiente. Para el índice de masa corporal, la estandarización nos genera un valor de 1,07, mientras que para la presión sistólica nos genera 0,27. Podemos decir entonces que en relación con el resto de pacientes analizados, Joaquín tuvo un valor relativamente mayor en el índice de masa corporal respecto a la presión sistólica. Vean que la primera es prácticamente 4 veces la segunda. Desde el punto de vista geométrico, la estandarización consiste en una traslación sobre la recta numérica. Traslada la posición de los datos originales a una nueva posición alrededor del origen, tal como se está mostrando acá.
En resumen, hemos visto que el coeficiente de variación permite medir la variabilidad en términos relativos para un grupo de datos. Por su parte, al estandarizar, comparamos la posición relativa de dos o más datos. Como estas medidas, existen muchas otras en diferentes campos científicos. Algunas de ellas son las siguientes: la tasa de fecundidad, la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer, el Producto Interno Bruto, el índice de precios al consumidor, el índice de desarrollo humano, entre otros. Cada una de ellas tiene su propia fórmula matemática y su propia interpretación. Los análisis relativos son muy importantes debido a que permiten la comparación en aquellos casos en que los datos absolutos no son comparables. Desde un punto de vista didáctico, los análisis relativos permiten observar claramente la conexión entre el uso de las medidas estadísticas con varios tópicos de relaciones y álgebra y con representaciones geométricas en los procesos de resolución de problemas. En este mini-MOOC hemos analizado diferentes medidas estadísticas, medidas de posición entre las que se encuentran las de tendencia central y las de orden, medidas de variabilidad y medidas relativas. Cuando estos cálculos se realizan sobre la población, se les llama parámetros, mientras que cuando se calculan sobre una muestra se dice que son estimadores, porque se utilizan para estimar el valor de la población. Hemos podido observar que las medidas estadísticas constituyen una forma de resumir y representar conjuntos de datos. Cada una de las medidas analizadas interpreta los datos de una manera particular y se complementan para ofrecer un mensaje lo más acertado posible de la distribución de los datos. Por ello, en la solución de problemas, en todo momento estamos activando el proceso matemático de representar. Pero así como aparece el representar, los otros procesos matemáticos también se han activado en la mayoría de situaciones planteadas acá. Hemos tenido que resolver problemas, razonar y argumentar para buscar soluciones. Se han identificado conexiones con otras áreas matemáticas, con relaciones y álgebra, con geometría, con medidas, con números. De igual manera, la interpretación y la comunicación de resultados ha estado presente. El uso de contextos reales, el apoyo a la tecnología son también importantes elementos curriculares que se han activado en los análisis de los problemas. Todo lo anterior con el propósito de alcanzar habilidades para un uso adecuado de la estadística y su enseñanza. Espero que lo acá expuesto haya sido de interés y utilidad y les invito a analizar otros mini-MOOC propios de esta colección que vienen a contribuir con el fortalecimiento de la enseñanza de la estadística. Les espero.